Amigos de la revista QR, pues haciendo este recorrido por un espacio que definitivamente es muy emblemático, este lugar donde se encuentran varios de los elementos más característicos de la ciudad de Morelia. Pues ahora nos encontramos en el Jardín de Villalongín. El Jardín de Villalongín también, y permítanme que lo diga de esta manera muy personal, para mí es muy especial porque en mi llegada a la ciudad de Morelia, en algún momento viví aquí a una cuadra en la calle de 20 de noviembre, y para cuando esta ciudad era muy tranquila, muy segura, era muy fácil que yo a cualquier hora de la noche saliera, y sobre todo en la temporada de calor, a sentarme a una de las bancas de aquí del Jardín de Villalongín y disfrutar de su ambiente, de su espacio, de sus árboles. Estos cedros que tenemos aquí son milenarios. En las fotografías y en todo momento siempre aparecen. Uno de ellos ya se cayó y se rompió, pero en general es un espacio que tiene mucha historia y que en lo personal me gusta mucho. Más allá de lo que ya comentamos alguna vez de la Fuente de las Tarascas, que para mi gusto echa a perder el ambiente, sin embargo es algo que ya quedó ahí como parte de una identidad de la ciudad. El Jardín de Villalongín, siendo la orilla de la ciudad en su momento, como muchos de los barrios de la ciudad, tenían sus capillas. Aquí se hizo la Capilla de las Ánimas. De esto tenemos referencia, por supuesto, históricamente, pero además hay una pintura de las que nos sirven como testimonio de algunos aspectos de la ciudad, de la Capilla de las Ánimas, pintada por Mariano de Jesús Torres, que era historiador, era abogado, periodista, y hizo unas pinturas un poco malitas, si la consideramos desde el punto de vista clásico, porque sin más idea de las proporciones. Sin embargo, como testimonios de una época, nos han sido muy útiles y muy valiosos para identificar ciertas cosas de la historia de la ciudad. A un lado de la capilla de las Ánimas, que fuera construido en 1786, estaba la cárcel de mujeres. Esta cárcel se hizo exclusivamente para mujeres, porque la historia nos cuenta muchos de los acontecimientos que justificaban que existiera una cárcel de mujeres. Y estando ahí presa Josefa Huerta, en 1811, el esposo Manuel Villalongín, de manera muy especial, según nos cuenta entre la historia y la leyenda, la salvó y la liberó de esa prisión, y habiéndose considerado un hecho heroico excepcional, es precisamente que para 1868 se le da el nombre de Manuel Villalongín. Tiene toda una serie de razones históricamente para que así haya sucedido, y Mariano Jiménez, gobernador del estado, finalmente la arregla y le da por relativo aspecto, porque era una parte muy fea, la tierra, el acueducto, que era parte de donde concluía sus funciones. Aquí estaba lo que ahora está ahí abajo del acueducto, el abrevadero, que era el lugar donde el agua que venía del acueducto para darle agua a los caballos, a las mulas, y tiene toda una serie de historias interesantes. La misma fuente que ahora tenemos estuvo antes de aquí en la Plaza de los Mártires, y donde estuvo el primer monumento a Morelos, la columna donde estuvo el primer monumento a Morelos, que cuando se hizo el monumento ecuestre de la Plaza Morelos para 1910, para conmemorar los 100 años de la independencia,
ese monumento se quita y la columna se lleva a Ario de Rosales, que es donde se encuentra la famosa columna de los perritos, porque en la base tiene de cada lado dos caritas de perros. Esa está en Ario de Rosales. Y la fuente se trajo aquí al Jardín de Villalongín cuando se le dio una nivelación, porque por las características topográficas del lugar estaba pues muy raro, se le nivela y por eso es que tiene escalones para tener un nivel que le diera funcionalidad como tal, como jardín. La costumbre de una época fue poner esculturas de diosas de la mitología griega, y como parte del remate de la fuente tenemos a la diosa Flora, que la verdad dentro de las esculturas que hay en la ciudad y correspondiendo a su época y a su momento, es una muy buena escultura, la diosa Flora. Como precisamente por la época que se hace, se da este movimiento que dio origen a toda una transformación de la ciudad a fines del siglo XIX, principio del siglo XX con el Porfiriato, y la arquitectura de la ciudad se va modificando, va cambiando, y la copa de la fuente tiene características muy propias de esa época del neoclásico y elementos que son muy propios de los ingenieros y arquitectos que vinieron a hacer, como muchos otros edificios, el Palacio de Justicia, el Palacio Federal, y tiene unas cabecitas de ángel que son representativas, como el propio Palacio de Justicia también tiene unas cabecitas de león, unas cabecitas de león, que son muy representativas de la arquitectura neoclásica, pero sobre todo hechos por gentes de la masonería que dejan siempre su huella. Afuera de la biblioteca, que fuera el templo de los jesuitas, las famosas fuentes que están en las esquinas, también ahora ya conocidas como la fuente de las cabezas de león, son símbolos de la arquitectura propia, hechas por Godón de Sorín, que fue el que influyó y cambió mucho el aspecto de la ciudad y de los edificios, el que modificó el edificio del Colegio San Nicolás, en fin, muchas cosas. Entonces esos detalles, más allá de que son cuestiones históricas que ahí están y que en su momento pues hay que conocer con más claridad, lo importante en este caso para mí es nuevamente invitarlos a que lleguen a este jardín, se sienten en sus bancas abajo de sus árboles, con un ambiente y con un carácter muy propio de una ciudad de provincia, muy agradable, y que verdaderamente disfruta uno viendo para cualquier lado un lugar muy agradable. Posiblemente para el lado norte, lo único que tiene ahí como medio ya muy, diríamos, arquitectónicamente muy ecléctico, pero más bien muy desordenado, pues una serie de casas que inclusive por razones de un momento se cometió el error de que se permitió la construcción de casas pues prácticamente pegadas al acueducto, de tal manera que algunas de esas casas ahora, uno de los arcos pues, es la entrada a las casas. Se supone que el acueducto, siendo un inmueble de carácter público, no deberían construirse prácticamente invadiendo el espacio que debiera quedar hacia los lados. Sin embargo, en general y muchas de las cosas, aquí está la casa enfrente, donde se cuenta que al general Cárdenas llegó, y cuando le dijeron del que le daban como regalo las famosas tarascas, en fin, es un lugar que tiene historia, pero más allá de la propia historia, les digo, es lo agradable del lugar, y que además con el ambiente muy propio de la ciudad, de los estudiantes. Aquí está la Normal, que también tiene una historia muy interesante, que acaba de cumplir recientemente su aniversario, el 6 de mayo. En fin, un lugar que está para visitarse y disfrutarse
con los cambios, y afortunadamente yo tengo muchas fotos antiguas de las que he ido rescatando y de las que yo mismo he tomado a través de los 50 años que he tomado fotografías, de cómo se ha modificado, se ha cambiado el aspecto de la jardinería de acuerdo a los criterios y las ideas que se va teniendo por cada administración o cada gente que le toca tener la autoridad como para hacer y en su caso a veces hasta deshacer parte de la ciudad. Afortunadamente lo que ha sucedido aquí no ha sido así de tal manera grave como para que se pierda, sino conserva ese ambiente y aquí está dispuesto para que ustedes vengan a disfrutarlo y nos vemos en la próxima.